Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una transmisión en vivo de Iglesia en Casa. Estamos muy contentos de estar el día de hoy con ustedes. Así que te voy a pedir ahí en tu casa que le des gracias a Dios. Dile: Señor, gracias por este día, gracias porque me permites ser parte de esta transmisión y escuchar lo que tienes para hablar a mi vida, a mi corazón, Señor. Te pido, Señor, que nos llenes, Señor, con tu palabra y con tu alabanza el día de hoy. Dale un fuerte aplauso a Dios ahí en tu casa. Gracias, Señor, porque tu gracia es nueva cada mañana. Te adoramos, eres tú, Señor, el Rey de Reyes. Gracias, Jesús. Rompe el poder del pecado. Su amor es fuerte y poderoso. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve al mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracia sublime es. Te adoro por lo que hiciste en mí. Tú hiciste el orden, todo el caos. Nos adoptaste como tus hijos. El Rey de gloria, el Rey de gloria, el que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracia sublime es. Perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar. Cargaste tú mi cruz. Dile tu vida. Tu vida diste ahí. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Dile: digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que a la muerte venció. Vamos, dile: digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que a la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno, digno, digno. Gracia sublime es. Perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar. Cargaste tú mi cruz. Tu vida diste ahí. Y ahora libre soy. Jesús, te adoro. Gracias sublime es.
Dale un fuerte aplauso a Dios ahí en tu casa. Levanta tus manos y dile: gracias sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Gracias, Señor, porque tú eres grande, Señor, tú eres magnífico. Nadie se compara a ti, Jesús. Tú eres nuestra razón de vivir, Señor. Eres para el único que queremos vivir, Señor, para adorarte solo a ti, Jesús. Ahí en tu casa, levanta tus manos y dile: gracias, Jesús. Gracias por lo que has hecho y lo que harás. Eres eterno, Dios. ¿Quién se compara a ti? No hay nadie como tú, Jesús. Tú calmas toda tempestad que golpea sobre mí. ¿Quién se compara a ti? No hay nadie como tú, Jesús. Tú calmas toda tempestad que golpea sobre mí. Tú eres magnífico, eterno Dios, precioso y glorioso Rey. Cristo, nadie se compara a ti mi Cristo. ¿Quién se compara a ti? No hay nadie como tú, Jesús. Tú calmas toda tempestad que golpea sobre mí. ¿Quién se compara a ti? No hay nadie como tú, Jesús. Tú calmas toda tempestad que golpea sobre mí. Tú eres magnífico, eterno Dios, precioso y glorioso Rey. Cristo, nadie se compara a ti. Tú eres magnífico, eterno Dios, precioso y glorioso Rey. Cristo, nadie se compara a ti mi Cristo.
compara. Dile una vez más ahí en tu casa: eres magnífico, eterno Dios, precioso y glorioso Rey Cristo. Nadie se compara a ti mi Cristo. Gracias, Señor, porque tú eres magnífico, eres eterno. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ahora vamos a estar viendo a partir de esta clase el siguiente bloque, que son 9 dones del Espíritu Santo. Ya vimos un bloque de 3 y ahora vamos a ver otro bloque de 3, y que son los dones llamados en el bloque de dones de poder. Pablo pone esta lista y bueno, para motivos de estudio se han seleccionado estos 3 como dones de poder. Vemos que finalmente lo que quiere el Señor en la Escritura es manifestar su poder para cuidar, para guiar, para dirigir al pueblo. Y vamos a ver las 3 manifestaciones de estos dones, o las características de estos 3 dones. Pues el don de fe. Todo mundo tenemos fe. Dice la palabra que cada uno desarrolle de fe de acuerdo a la medida de fe que le fue dada. Y esto es muy importante entender, porque lo mismo, por ejemplo, que con discernimiento de espíritus. Cuando hablamos de discernimiento de espíritus, es la persona que tiene la capacidad por el Espíritu Santo, de conocer la fuente de donde viene algo, una situación, una declaración o lo que se está moviendo en algún lugar. Esto es discernimiento de espíritus. Hay otra parte de la Escritura que dice que el maduro discierne entre lo bueno y lo malo, y que el maduro sabe colocar lo espiritual a lo espiritual y lo carnal a lo carnal. Entonces, pues aquí podría ser confuso. Entonces, todo mundo vamos a tener discernimiento de espíritus. Si somos maduros, pues sí y no. O sea, porque el maduro va a tener la capacidad de saber, pues por un juicio espiritual sano, desarrollado, fortalecido, va a poder saber si lo que está diciendo una persona es bíblico, si es algo que el Señor respalda o no respalda. Además que una persona madura tiene ya los frutos del Espíritu Santo y sabe cómo reaccionar ante una situación que no es correcta. Pero cuando se tiene el don de discernimiento del Espíritu Santo, va un discernimiento más allá de una habilidad desarrollada por la madurez de discernir lo bueno y lo malo, lo espiritual y no lo espiritual. Es algo más allá. Y este mismo punto es aplicable a la palabra, al don de fe. Todos tenemos fe. Todos nacemos con una fe inherente en nosotros y la vamos colocando en diferentes lugares hasta que llega un momento en que nos es revelado el plan de salvación y depositamos la fe ahí. Por ejemplo, aún para prender un contacto de la luz, pues se necesita fe. Si tú no tienes fe de que va a prender el contacto de la luz al tú oprimir ese contacto, pues entonces no te pararías a oprimir ese contacto. Entonces, ¿con qué quiero ilustrar con esto? Es que todos tenemos una medida de fe, ¿no? La ocupamos para todas las cosas en la vida, aunque no nos damos cuenta. De hecho, el concepto, cuando una persona se dice yo soy ateo, ¿por qué? Porque no creo en nada. Pues tiene fe. ¿En qué? En nada. En que no existe nada. En que no existe ningún Dios. O sea, aunque no lo esté reconociendo, aún un ateo tiene fe en algo.
su fe está depositada en que no existe nada. O sea, sí hay fe. ¿Por qué? Porque todos nacemos con una medida de fe. Ahora, esa medida de fe, no hablando del don, estoy hablando con la fe natural que todo mundo nacemos. Esa medida de fe, aun cuando empieza a ser ejercitada, porque conocemos al Señor, esa medida de fe es como un músculo que se va fortaleciendo. Y a medida que vamos caminando en nuestra vida cristiana, vamos experimentando la fidelidad de Dios, vamos viendo las promesas de Dios que se cumplen, entonces nuestra fe se fortalece y nuestra vida cristiana camina de una manera más sólida. Pero cuando hablamos del don de fe, entonces no estamos hablando de la medida de fe que todo el mundo tiene, aunque no sepan que la tienen. Estamos hablando de una medida de fe que da una característica y una medida de fe que da el Espíritu Santo para que a través de ese don tú puedas servir al cuerpo de Cristo o puedas desarrollar el ministerio que Dios te ha dado para desarrollar y aún para tu vida diaria, ¿no? Entonces, el don de fe es cuando Él nos da la convicción a través ya sea de una palabra, confirmando que algo va a ser posible, aunque tal pareciera ser que humanamente no es posible que se cumpla. Eso es un don de fe. Es un grado de fe más allá de la fe que recibimos natural. Es una certeza interior que se da sobre un evento que se tiene que llevar a cabo, sobre una decisión que se tiene que tomar, sobre una inversión que se tiene que hacer, sobre las expectativas de algo que estamos realizando, que empezamos a hacer. Es una convicción interna de que sí va a suceder, ¿verdad? Y este don de fe nos ayuda, nos es dado porque el Señor quiere intervenir a favor de la iglesia. O sea, el Señor nos quiere dar estas herramientas para que como iglesia podamos desenvolvernos en un ámbito fuera de lo natural y podamos entender que Dios es un Dios de lo sobrenatural y que cuando Él se está comunicando con nosotros a través de estos dones, y a cada uno le da diferentes dones, ¿para qué? Para complementarnos. Y de esta manera, entonces, la iglesia se desarrolla de una manera fortalecida y se logran cosas que si fueran solamente con decisiones naturales, estadísticas, con juicios meramente humanos, pues muchas cosas no se podrían hacer. Entonces vemos que el don de fe es una convicción interna de que algo que en lo natural no es posible, Dios lo va a hacer en ese ámbito sobrenatural, que es un Dios de lo imposible. Vemos algunos ministerios que trabajan en este don o que vemos que es muy indispensable que tengan en este don. Pues yo pienso que tal vez no sé, el ministerio apostólico necesita tener fe, ¿no? ¿Por qué? Porque el ministerio apostólico establece muchas cosas, establece obras de cero. Y la verdad es para que los que han estado en el ministerio, pues nos podemos dar cuenta que cuando se empieza una obra, pues humanamente la mayoría de las veces es imposible, a menos que vengan de grupos ya muy establecidos, muy fortalecidos y tengan los recursos económicos. Pero humanamente pues es imposible. ¿Por qué? Porque pues empiezas por fe, Dios te da la fe, la inspiración, una fe más allá de la promedio para decir, pues aunque no veo nada, yo veo este lugar lleno de gente, ¿verdad? Aunque no hay recursos para pagar ahorita un salón, yo sé que va a haber los recursos y vamos a rentar un salón o vamos a construir una iglesia. Eso es un don de fe. Es necesario en el cuerpo de Cristo porque eso va a inspirar, porque eso va a hacer que el evangelio avance y que la obra de Dios avance. Por eso es necesario que algunas personas estén funcionando en este don. Vamos al segundo don. Yo creo que no hay mucho más. Si tienes alguna duda, me gustaría que me mandaras ahí por inbox alguna pregunta. Vamos a ver el don de sanidades. Don de sanidades, Isaías 53 dice que él llevó en esa cruz
no solamente nuestros pecados, el castigo de nuestra paz, sino que aún por su llaga fuimos nosotros merecedores de la posibilidad o del derecho a ser sanados. Entonces, aquí opera lo mismo que la fe, o sea, la sanidad es un derecho de los hijos, dice la palabra. Vemos ahí en un pasaje cuando está una mujer sirofenicia y está pidiéndole sanidad para su hija, y le dice al Señor Jesucristo, pues, sana a mi hija, ¿verdad? Tiene un tormento. Y voltea a Jesús y le dice, pues, la sanidad es el pan de los hijos. Y cuando tú y yo recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, nos hicimos hijos de Dios. Entonces, la sanidad es un derecho, es el pan de los hijos, es algo que le es dado a los hijos. Así que nosotros como creyentes podemos reclamar sanidad, ¿verdad? Decir, Señor, tú dijiste que a través de tu sacrificio nuestro cuerpo puede ser sanado, ya no estamos ya no estamos esclavizados al castigo de la ley, ¿verdad? A las consecuencias del pecado. Ahora nos has redimido, nos has hecho nueva criatura. Ahora pasamos de una vida antigua separado de ti, sin tener una relación contigo. Ahora pasamos a una vida cercana a ti, a una nueva vida y a un estatus diferente, a un estatus de hijo. Y tú dijiste que la sanidad es un regalo para los hijos. Pero vemos que aún, y vemos que esta mujer, cuando el Señor le dice, la sanidad es el pan de los hijos, él estaba pues muy posiblemente en una mesa, ¿verdad? Y ella le dice, bueno, aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa, haciendo alusión de que el pan se sirve en la mesa para los hijos. Y ahí el Señor Jesucristo se sorprende porque le dice, mujer, grande es tu fe. Entonces, esta mujer creyó, ¿verdad? Que aunque ella no era una mujer del pueblo judío, era mujer sirofenicia, era una mujer que si se acercaba a él, que era el sanador, su hija iba a ser sanada. Y a causa de esa fe, esta mujer, la hija recibió la sanidad que estaba esperando esta mujer para su hija. Entonces, aquí pues vemos en los dones de sanidades, pues vemos que Jesús es nuestro ejemplo y Jesús iba sanando a los enfermos. Cuando se habla del ministerio de Jesús, cuando Juan el Bautista manda preguntarle a Jesús con uno de sus mensajeros, él ya estaba encarcelado, estaba a punto de ser decapitado. Juan el Bautista pues quería confirmarse, ¿verdad? Quería reconfirmar, quería tener la seguridad de que el Mesías ya estaba ahí. Y le manda a preguntar y le dice, ¿eres tú el que había de venir? O sea, ¿eres tú del cual yo he anunciado que iba a venir, que eres el Salvador? Y el Señor Jesucristo le responde, dile a Juan que los enfermos son sanados y los endemoniados son liberados. Entonces, aquí podemos ver que Jesucristo iba por todos lados sanando a los enfermos. Vemos, dice la palabra, que iba haciendo bienes en todo lugar donde él llegaba, liberando. ¿Cómo hacía bienes? Liberando y sanando a los enfermos. Evidentemente, cuando el mundo fue creado con Adán y Eva, ahí no había muerte y no había enfermedad. Pero una vez que Adán y Eva pecan y se rompe esa amistad íntima con Dios, hay una separación, entonces entra la degradación en el mundo, entra la degradación en el ambiente y entra la degradación en el cuerpo humano, y un cuerpo que estaba hecho originalmente para nunca morir, ahora era un cuerpo el cual iba a ser víctima pues de una contaminación, de bacterias, de enfermedades. Sabiendo esto, el Señor Jesucristo, que las enfermedades pues fueron un producto de la caída del hombre,
y que pues venían directamente de una maldición de el enemigo, pues de Satanás, pues Jesús vemos que por eso cuando manda a sus discípulos a compartir de las buenas nuevas, pues no solamente se hablaba de un Jesús que daba vida eterna, sino también se hablaba de un Jesús que podía sanar las enfermedades que la gente estaba padeciendo. Entonces Jesús le da autoridad a sus discípulos para poder imponer sus manos y sanar a los enfermos. Y aquí, bueno, aquí opera lo mismo que en el don de fe. Dice que nosotros tenemos que ir a orar por las personas, a compartir el evangelio y a orar por los enfermos. Entonces, ese es un mandato para todos. Pero cuando hablamos del don de sanidad, es una persona que de todos los que nos manda el Señor a orar por los enfermos, vemos que es una persona que es mucho más efectiva en su ministración cuando está orando por una persona, y se va a empezar a dar cuenta que cada vez que ora con las personas tiene un porcentaje muy alto de sanidades. Entonces ahí vemos que esta persona pues puede empezar a contemplar que el Espíritu Santo le ha impartido un don de sanidades. Jesús envió a los 12 discípulos y les dijo: les doy autoridad sobre los espíritus inmundos y echar toda enfermedad y dolencia fuera. Dice, luego les dice en versículo 8: sanen, limpien, resuciten y echen fuera. Eso fue la orden que dio el Señor Jesucristo. Luego vemos con los 70 discípulos, primero eran 12, luego había 70 discípulos, y Jesús dice: donde entréis, sanad a los enfermos y decidles: el reino de los cielos se ha acercado. Esto es muy importante, lo que acabo de decir, porque los dones espirituales, además de que son para bendecir a un mundo que está perdido, bendecir al cuerpo de Cristo, bendecirnos a cada uno en lo individual, es para mostrar de una manera tangible que el reino de los cielos se ha acercado, ya está en esta tierra. ¿Cuándo fue hecho posible el reino de los cielos en esta tierra? Pues cuando el Señor Jesucristo vino. Él fue el que estableció el reino en la tierra. Entonces vemos cuando envió a los 70, cuando envió a los 12, cuando ya él estaba por partir y empieza a dejar la tarea de la gran comisión, cuando les dijo: estas señales le seguirán, echarán fuera a los demonios, pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán. ¿Ok? Entonces, es importante que antes de que vayamos a estar en un tiempo de ministración, de sanidad, y si tú sabes que tú tienes el don de sanidad, independientemente de que sabes que tienes el don de sanidad, es importante que antes de cualquier tiempo de ministración tú busques a Dios. ¿Para qué? Para que le digas: Señor, yo sé el don que tú has puesto sobre de mí, úsalo para tu gloria, primero para preparar nuestro corazón, segundo para ser más receptivos a la voz del Espíritu Santo, porque cuando nosotros estaremos orando por sanidad, pues el Espíritu Santo nos va a revelar en algunas ocasiones la procedencia de esa enfermedad, porque muchas veces una enfermedad puede venir, por ejemplo, a causa de falta de perdón. Entonces, si yo nada más me enfoco en el don que yo tengo, y esa falta de perdón puede traer como consecuencia, pues voy a nombrar una enfermedad que tiene que ver mucho con el sistema inmunológico, que tiene que ver mucho a veces con las áreas emocionales, y podría ser tal vez artritis, una artritis reumatoide, ¿no? Que son muchas las causas por las cuales una persona puede tener artritis. Una mala alimentación es una de ellas, otra es una cadena generacional, una herencia, y otra puede ser por un sistema inmunológico deprimido. ¿Por qué? Porque pues al estar reteniendo una contienda con alguien, el sistema inmunológico se deprime porque no secreta las hormonas que se deben de secretar, porque hay siempre una tristeza, hay un enojo, y esto debilita el sistema inmunológico. Entonces,
esto sucede que aunque haya una situación física, de una manera sobrenatural esa persona puede ser sanada, ¿no? Pero también puede suceder que cuando la persona esté orando por esa persona, además de estar sanándola físicamente, el Señor le dé a la persona que le está ministrando una palabra de revelación y le diga, pues, tú no has perdonado, no sé, a tu papá, a tu mamá, a tu esposo, a tu esposa, a tu hijo, a tu jefe, no sé, y parte de lo que tú estás viviendo, o la mayor parte, o toda la parte de lo que estás viviendo, es a causa de una raíz de amargura, o de falta de perdón, o de odio, o no sé, pueden ser muchas cosas. Entonces, aquí lo que estoy tratando de ilustrar es que muchas veces los dones van a operar conjuntamente. Aquí estaría orando un don, actuando un don de fe junto con un don de palabra de conocimiento, que le está revelando un acontecimiento en el pasado o presente de esa persona que está siendo un factor de enfermedad. Entonces, vemos que la comisión del Señor Jesucristo de ir y predicar el Evangelio incluye el paquete aún de orar por los enfermos para que sean sanados, ¿verdad? El mundo vive con muchas necesidades y el Señor por eso pues dejó todas estas ordenanzas. Entonces, también otra característica que vemos en el don de sanidad es que dice sanidades, no dice sanidad, y lo habla en plural. Así que aquí valdría la pena preguntarnos por qué don de sanidades. Pues porque hay diversas enfermedades, hay una gama de enfermedades amplísimas y hay una diversidad de unciones para sanar las enfermedades. Hay personas que también voy a poner un caso, una hipótesis. Hay personas que, por ejemplo, fueron sanadas de cáncer y vienen, el Espíritu Santo derrama sobre ellos un don de sanidades y muy específicamente le da una unción sobre el cáncer, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esa persona tiene una experiencia en lo particular de que Dios puede sanar el cáncer y por otro lado no solamente tiene la experiencia, sino tiene la autoridad, porque lo ha vivido, porque ha sido el receptor, ha sido el que vivió el proceso, el que tuvo que confiar y ahora es una realidad en su vida. Entonces, tiene también la autoridad, ¿ok? Hay enfermedades, pues por las enfermedades se provocan, ya lo vi, por cuestiones emocionales, las enfermedades se provocan por cuestiones simplemente porque vivimos ya en un mundo caído, las generaciones se pueden ir degenerando por ciertas prácticas o porque se casaron entre familiares o por mil cosas, o sea, son enfermedades que tienen un origen fisiológico y vemos que también hay enfermedades, como lo acabo de decir, que tienen un origen del alma, ¿verdad? Por eso dice, hay personas que son muy usadas por Dios en la sanidad del alma, pudiendo liberar a la gente. Entonces, la sanidad nada más es física, sino hay también sanidad del alma. Y cuando se trata de sanidad del alma, pues va a ser muy, muy parecido o muy clavado en el punto de que esa gente también va a tener la capacidad de discernir qué espíritu está oprimiendo o qué influencia ha sido determinante para que esa persona esté viviendo ese problema, ¿verdad? Entonces operaría discernimiento de espíritus muy pegado con el don de sanidades. Nuevamente, a veces va a orar una persona por alguien y le va a decir, tu dolor, Dios te quiere sanar y te va a sanar y ora por esa persona y sana, pero antes le dice, tú tienes un problema familiar y lo tienes que solucionar, ¿no? ¿Por qué? Porque si esa persona solamente ministra la sanidad, pero no ministra el alma y no confronta el problema del alma, que necesita esa persona pasar por una sanidad del alma, muy probablemente esa persona recibe la sanidad física, pero si sigue la sanidad del alma, va a durar muy poco tiempo la sanidad de física,
porque como está enfermo el alma, nuevamente va a adquirir las consecuencias de la enfermedad del alma. Espero haberme explicado. Entonces, vemos que hay sanidades pues también aún instantáneas, milagrosas. Y vemos que hay sanidades que son divinas, pero son paulatinas, que llevan un proceso. Y en este caso, por ejemplo, podemos ver los 10 leprosos. El Señor le pudo decir, pues en este momento son limpios, pero él dijo, vayan y díganle al sacerdote, al sumo sacerdote, que los revise. Pero cuando los mandó todavía estaban leprosos, cuando estaba hablando con ellos. Y en el momento que empezaron a caminar, en el camino a ver al sumo sacerdote, en el camino, en el trayecto, fueron sanados. Así que esto nos ilustra también que la sanidad puede ser también un proceso. Y esto lo he visto, hay gente que es sanada, pero pasan a veces meses, pasa un tiempo para que la sanidad, que aún por los médicos sigue siendo reconocida como una sanidad sobrenatural, no siempre es instantánea. ¿Okay? Vemos también otro hombre que fue sanado de ceguera, que le pone el Señor algo en el ojo, ¿verdad? Saliva con tierra y empieza a ver un poco borroso, después ve como árboles y poco a poco hasta que puede ver la figura de una persona. Bueno, pues vemos así. Evidentemente, la razón por la cual hay enfermedades no solamente es a cuestión del pecado. En algún momento los discípulos le preguntaron al Señor Jesucristo, ¿quién pecó, este o sus padres? Y Jesús dijo, no pecó ni este ni sus padres, simplemente esta enfermedad es para que el nombre de Dios sea glorificado. ¿Qué quiere decir? Para que cuando sea esa persona sana por el poder de Dios, entonces la gente reconozca, el nombre de Dios sea glorificado. Dicho de una manera coloquial, es que Dios sea reconocido como Dios y se le dé la honra y el respeto y el agradecimiento que merece. Eso es lo que quiere decir, ¿ok? Es importante aprovechar toda la oportunidad que tenemos para ejercer nuestro don de sanidades. Si es que lo tienes, el temor va a ser un gigante muy grande a vencer, porque generalmente dicen, bueno, ¿y qué tal si oro por la persona y no sana? Pues tú simplemente estás siendo obediente, ¿verdad? Si el Señor le quiere sanar o no le quiere sanar, pues no es tu problema, el problema es un asunto del Señor. Lo que a ti te es dado, fue este don para que tú bendigas al cuerpo de Cristo. Entonces, tenemos que tomar los riesgos, tenemos que buscar las oportunidades para sanar. También hay el concepto que hay unciones que se van haciendo más profundas, con más autoridad a medida que la persona que tiene el don lo va ejercitando y va aprendiendo cómo manejar ese don. Bueno, pues espero hacer, también es un tema largo, estamos tratando de en este taller, pues nombrarlos, dar una descripción, dar una explicación corta, lo más clara posible que nos permita el tiempo, pero si tú tienes dudas sobre el don de sanidades, pues con mucho gusto puedes mandarme un inbox y espero poderte ayudar, ¿verdad? Contestándote. Aquí tal vez una pregunta que creo que alguien me pudiera hacer es si solamente Dios sana. Dice la palabra que Satanás es imitador y puede haber ciertas manifestaciones milagrosas de parte del diablo, nada más que hay una diferencia muy grande. El diablo nunca hace nada por gratis y todo lo que hace el diablo es para alejarte de Dios, para que no encuentres el camino con Dios. Entonces, ¿cómo discernir cuando una persona está sanando bajo la influencia del Espíritu Santo? En primer lugar, el poder de Dios no es una competencia con el poder del diablo, porque el diablo fue un ser creado por Dios. Entonces, desde ahí ya no están en el mismo punto, ¿no? Dios es Dios. Sin embargo, Satanás es un ser espiritual y puede operar, es engañador y se viste como ángel de luz.
Entonces, ¿cómo discernir cuando se está operando en un don de sanidad que proviene de Dios? En primer lugar, siempre te va a llevar a los pies de Cristo. Siempre va a reconocer a Jesús como Salvador. Nunca va a negar su deidad, porque hay movimientos religiosos y es más, si tú lees su Biblia, tal pareciera ser que es una Biblia cristiana, pero ojo, si tú buscas en su Biblia, cuando habla de Jesucristo, está con minúscula y lo ponen como un Dios con minúscula, porque ellos argumentan que Jesús fue un Dios creado, entonces no es Dios. Entonces, toda sanidad divina reconoce que Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, reconoce la Trinidad. Toda sanidad divina lleva a la gente a reconocer a Jesús como su único y Señor, su Salvador. Entonces, estos son puntos muy importantes para reconocer bajo qué espíritu está operando una persona que está ministrando sanidad. ¿Qué más podría agregar? Pues creo que estos son puntos importantes que me gustaría que ya mencioné y que no quería dejarlos pasar antes de pasar al siguiente don de poder, que es el don de milagros. Bueno, pues que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana. Vamos a tener el viernes noche de oración. Así que queremos pedirte, queremos orar contigo, queremos pasar un tiempo de adoración. Dice la palabra que donde están 2 o 3 reunidos en su nombre, si algo se pide, será hecho. Así que pues vamos a unirnos, nos juntamos con los amigos para platicar, para reír, para muchas cosas. Qué bueno, eso está excelente. Pero también juntémonos con nuestros amigos espirituales para orar unos por otros. Así que pues nos juntamos el viernes por eso, para estar orando por las necesidades que hay dentro del mismo cuerpo. Así que te esperamos los viernes a las 8 de la noche y los domingos nuestro culto presencial en la iglesia. Ya abrimos, tenemos todos los protocolos. Gracias a Dios ya está llegando mucho más gente, ya se está viendo que hay todos los cuidados posibles y que nos está pidiendo gobierno para poderles proteger a ustedes. Así que te esperamos 8 de la mañana, 11:30, y a las 6 de la tarde estamos teniendo un culto muy especial, porque en este culto estamos teniendo un tiempo de celebración, un tiempo de adoración, un tiempo de dejar fluir los dones que estoy enseñando, porque todo el cuerpo de Cristo que ha recibido la llenura del Espíritu Santo tiene por lo menos un don. El problema es que centralizamos todo en la figura pastoral, ¿no? El pastor lo que tiene que hacer, la figura pastoral lo que tiene que es pastorear los dones, sobre ver que estén siendo aplicados correctamente y que no se haga un mal uso, y que haya una buena doctrina en la aplicación. Pero lo correcto es que todo el pueblo, toda la iglesia, ejerza los dones con los cuales fueron equipados para bendecir al cuerpo de Cristo y para llevar una muestra del reino de los cielos allá afuera. Así que eso estamos haciendo. Domingos en la tarde te esperamos. ¿Tienes necesidad de sanidad divina? Ven. ¿Tienes necesidad que el Señor te revele, te dé una palabra de sabiduría, una palabra profética, una palabra de ciencia? Ven. Estamos ejercitando dones del Espíritu Santo en la tarde, estamos dejando fluir el Espíritu Santo, que necesario es. Así que, y también estamos teniendo transmisión a las 11:30 de la mañana del culto, culto anterior, todos los domingos. Así que, bueno, te esperamos, qué gusto estar contigo y que Dios te bendiga, que tengas un excelente y bendecido día.